Dios le bendiga. Estamos de vuelta hoy para la gloria de Dios, para compartir una palabra del cielo, una palabra de la eternidad, para edificar, para corregir, una palabra para ayudar nosotros hoy. Y quiero traerla hoy en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12 y 13, y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es poderosa, es sobrenatural. La palabra de Dios es espíritu, y todo lo puede la palabra de Dios. Todo lo podemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para nosotros, es el pensamiento de Dios, es la ciencia de Dios revelada a través del Espíritu Santo para provecho de nuestra vida. Y la palabra de Dios creó todas las cosas, es decir, todo gira alrededor de la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder para crear, para quitar, para poner. Fuimos creados por la misma palabra. Los cielos y la tierra fueron constituidas por la palabra del Señor. Dios creó al hombre a través de la palabra. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo también, pero creados por la misma palabra del Señor. Tiene un poder sobrenatural. La palabra de Dios no tiene límites, no está presa. La palabra de Dios fue enviada para glorificar el corazón, para restaurar la vida del hombre. La palabra de Dios es digna de ser recibida, y Dios la ha enviado a través del Espíritu Santo a esta tierra para redarguir, para corregir, para instruir la vida del hombre, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. La Biblia es el único libro que nos lleva a la vida eterna. Es el único libro que nos da la salvación, que nos da el perdón, que nos da la redención. Es la verdad de Dios, es la que nos conduce a la vida eterna, es el camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Ella nos habla de la vida, nos habla del reino de Dios, y nos manda a que nosotros creamos a esa palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene fe. Por eso el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Hay que no solamente oír la voz de Dios, sino también obedecer la voz de Dios. Es una de las razones de Dios de que el creyente, el hombre, la mujer, el líder, el pastor, el discípulo, el maestro, no solamente debe de oír la voz de Dios, sino de obedecer la voz de Dios. El Señor dice en Santiago: no seas oidores olvidadizos, sino hacedor de la palabra. El salmista David pudo decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es justicia, la palabra de Dios es redención, y todo lo podemos en la palabra de Dios. Todos los problemas del hombre tienen solución en la palabra de Dios. Allí está el perdón, está la vida, allí está la solución a todos los problemas que aquejan a la vida del hombre, tanto espirituales como físicos, como humanos de esta tierra. La palabra de Dios tiene la solución para todos los problemas, porque Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar vuestras vidas. Ellas son las que dan testimonio del reino de Dios. Ellas son las que dan testimonio del poder, de la grandeza, de la vida de Dios. Y Dios quiere que tú no seas un oidor, sino un hacedor de la palabra. Dios manda a que escudriñemos, porque en ellas está la vida eterna, la solución para el pecado,
la solución para el espíritu, porque el espíritu se carga, se entristece, el espíritu se separa de Dios cuando el hombre está separado, pero la Biblia habla de la palabra, que ella es viva, que ella es poderosa, ella penetra, no tiene barreras. La palabra de Dios traspasa los límites. ¿Y qué queremos decirte con esto? Queremos encaminarte, a exhortarte a que escudriñes la palabra de Dios, porque estamos pasando momentos difíciles, momentos muy de atribulación, momentos muy angustiosos en la humanidad. Pero también la iglesia, las juventudes, los líderes también están pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no se quiere escudriñar la palabra de Dios. No queremos depender de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo mandó que en los posteriores días vendrán espíritus engañadores, el cual engañarán a muchas personas a través de la falsa profecía, de la falsa palabra, de las falsas ideologías que se han levantado para destruir el fundamento real de la palabra de Dios. Hay herejías destructoras hoy en día que se han metido en las iglesias para hacer daño. Es un espíritu que ha venido tratando de dañar la obra de Dios. Y por eso estamos en el tiempo de despertar a que el fundamento, como cristianos, como iglesia de Dios, el fundamento debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas. No escuchar todo viento de doctrina. Hoy en día se han levantado falsos profetas, falsos maestros que le traen palabra hoy en día al creyente, a la iglesia, las cuales no son espirituales. Hoy en día queremos escuchar palabras de profetas cuando tenemos la verdadera palabra profética de Dios, que es la que el Señor nos ha dejado para que nosotros seamos hacedores de ella, seamos obedientes a la palabra del Señor. Hoy en día hay mucha palabra de psicología, mucha palabra que le está haciendo daño a los creyentes. Queremos resolver las cosas a veces por nuestros medios o por la psicología o por maestros conforme a sus concupiscencias, y queremos resolver todo a través de la psicología, cuando el poder está en la palabra de Dios, cuando la solución está en la palabra de Dios. Tú como creyente necesitas escudriñar, meterte en la luz del Evangelio, en la luz del poder de Dios, en la luz de la palabra del Señor. Hay mucho viento de doctrina, mucha palabra de herejía que está haciendo daño, que está destruyendo hoy. ¿Por qué los jóvenes hoy tenemos problemas y mucha gente tiene problemas hoy en día? Porque no se está buscando la palabra del Señor, la verdad de Dios, que es la palabra constructiva para el alma, constructiva para el espíritu. Hay gente angustiada, hay gente mismo dentro de las mismas iglesias abatida por los problemas, y lo llevamos a un psicólogo cuando Dios tiene la verdadera solución para el espíritu. Por eso dice que la palabra penetra hasta el espíritu, hasta el alma, y baja hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué queremos? Despertar tu vida a que seas un hacedor de la palabra del Señor, no un oidor olvidadizo. Hoy en día el libro más vendido es la palabra de Dios en todo el mundo, y tenemos la palabra de Dios en abundancia, pero no tenemos gente que practique la palabra de Dios. Muy pocos los que practican la palabra de Dios. Lo que enriquece realmente el verdadero tesoro de la vida está escondido en la palabra. La verdadera sabiduría está escondida, la verdadera filosofía espiritual está escondida en la palabra del Señor. Ellas son las que dan testimonio realmente del reino, de la vida. Y por eso fue enviada, porque Dios quiere edificar tu corazón hacia el reino de Dios, edificar tu vida espiritual para que tú puedas poder entrar al reino de Dios organizado, puedas ser reformado a través de la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios es viva, ella puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es un poder tremendo, es omnisciente y omnipresente el Señor, y la palabra de Dios es espíritu, por lo cual Dios es espíritu. Y para poder entender Dios tienes que entrar a la palabra de Dios, que es espiritual, que te lleva a la vida espiritual, porque la mente humana no puede entender la mente de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios. Es triste ver cómo personas, para dar un mensaje, para llevar una palabra,
o para echar fuera un demonio, van a la librería y se compran un libro para echar fuera demonios. Se compran un libro para hablar del Espíritu Santo, cuando Dios nos ha dado la verdadera palabra y la revelación del Espíritu Santo, porque fue enviado para revelar el Espíritu Santo a nuestra vida, la palabra. Cuando la palabra de Dios está en tu vida, debe estar el Espíritu Santo en tu vida. No necesitas estudiar un seminario, ¿sí?, para poder llegar al reino de Dios. No necesitas tener la ciencia solamente o el conocimiento de la palabra, porque hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene teología. Hay mucha gente que se prepara en un seminario, en una carrera, en una universidad para tener teología, pero eso no es lo que te conduce al cielo. Lo que te conduce al cielo es que tú creas la palabra de Dios y te sometas a la voluntad de Dios y puedas ser obediente a la palabra de Dios. No idolo olvidadizo. Por eso Pablo recomendó a Timoteo que de la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere preparar tu vida a través de la palabra que Él ha dejado. No hay otra palabra constituida que te pueda llevar al reino de Dios. Solamente la palabra del Señor es la que te puede cambiar la vida, la que te puede perdonar, la que puede quitar tus problemas de tristeza, de amargura, de soledad, de enfermedades. Porque la palabra de Dios tiene un poder tremendo para el cuerpo. Por eso dice que baja hasta los tuétanos, discierne los pensamientos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra de Dios tiene un poder tremendo, mi amado hermano y amigo. Hoy recibe esa palabra en tu vida y es un verdadero lector, un verdadero creyente que escudriña realmente, que obedece la palabra de Dios. No te dejes llevar de la falsa doctrina de los espíritus engañadores que andan destruyendo a maestros, a pastores, desviándolo realmente del sentido del camino de la verdad, que es la palabra de Dios. No puedes entender otro camino sino el que Dios ha establecido a través de la palabra, porque hay muchos caminos que hablan de Dios, hay mucha palabra que habla de Dios. El demonio también se sabe la palabra de Dios, pero Cristo dijo, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú quieres ser un verdadero adorador, un verdadero creyente, un verdadero hombre o mujer, tienes que entrar a la verdadera palabra del Señor, a escudriñarla. Esa es la verdadera teología, cuando tú tomas el conocimiento de Dios para enriquecer tu vida, para enriquecer tu alma, no para tener un enriquecimiento académico, porque hay mucha gente que tiene un enriquecimiento académico que no lo va a llevar. Le quiero decir hoy que escudriñe la palabra de Dios, no se deje llevar de la psicología y de todo viento de doctrina. Aprovecha el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Obedece la palabra del Señor. Te invitamos, es una palabra de exhortación para tu vida, para que puedas hoy corregir todas esas cosas que están haciendo daño en la vida. Dios te bendiga.